Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. La mañana comenzaba, como siempre, con prisa y alboroto. Rita siempre se demoraba hasta el último momento después de que sonara la alarma. No quería abrir los ojos, tanto así que cada vez se prometía renunciar. Pero se levantaba, de alguna manera despegaba los párpados, se cepillaba los dientes. ¿Realmente este trabajo merece tales tormentos infernales por la mañana? Sobre todo, con ese sueldo, Rita cerró el grifo. ¿A quién culpar? Ella eligió ser enfermera. Ya había pensado varias veces en reentrenarse. Para cualquier cosa, no importaba. Incluso en convertirse en programadora. Dicen que los de IT ganan bien. Podría pagar la hipoteca sin problemas y vivirían ella y Julia cómodamente, sin privarse de nada. Pero así, arrastrándose de sueldo a sueldo. Miró su reflejo en el espejo y sonrió torcidamente. Sí, una informática. Su hija ya estaba ocupada en la cocina, el café se cocía en el turco, en la sartén bajo la tapa se doraban los sándwiches de queso. «Oh, mamá, ya te levantaste», exclamó con alegría al ver a Rita en la puerta. «Aún no he terminado». «Mi sol». Rita se enterneció. «No te preocupes, cariño, yo puedo». «Entonces iré a peinarme», chirrió Julia con alegría. «Quiero ir bonita». Curioso, ¿se levantaba para la escuela con la misma dificultad que Rita para el trabajo? Y ahora se levantó ni bien amaneció. ¿Tanto quiere ir al hospital? Rita ya había llevado a su hija al trabajo varias veces cuando no tenía con quién dejarla. Su madre afirmaba que Julia ya estaba en una edad en la que podía quedarse sola en casa, que era mayor. Pero Rita, aún así, tenía miedo. La niña apenas había empezado primer grado, ¿qué independencia podría tener? Y decirlo suena ridículo. Julia regresó con el cabello recogido en una alta coleta, al lado lucía una gran rosa brillante envuelta en un delgado encaje adornado con grandes cuentas. Con una expresión satisfecha, giró frente a Rita. ¿Qué te parece? ¿Bonito? Muy bonito, elogió Rita, quitó el turco de la estufa y sirvió café en una taza. El vapor blanco y transparente cosquilleaba las narices con su aroma. Además me pondré un vestido azul con encaje, parloteaba Julia, y te ayudaré en el trabajo. Lloviznaba afuera, Rita maldijo y luego se regañó a sí misma, no se debe maldecir frente a un niño. Regresó, tomó un paraguas y se dirigieron a la parada por la acera mojada y brillante. Julia hablaba sin parar, el sombrío y nublado clima no le afectaba el ánimo en lo más mínimo. Cuando llegaron a la parada, justo llegó el trolebús correcto. Rita tomó la mano de su hija y justo entonces el teléfono vibró en su bolso. ¿Quién será ahora?, pensó molesta Rita. Julia ágilmente saltó al interior y, mirando a su alrededor, ocupó uno de los asientos libres y Rita desabrochó su bolso. La llamaba su madre. Rita frunció el ceño, ahora comenzaría a leerle la cartilla, su pasatiempo favorito. Siempre había sido así, aburrida, meticulosa, crítica. Toda la infancia vigiló a su hija, controló cada paso. Y ahora no quiere soltarla, aunque ya ha crecido. Hola. Hola, hija, ¿cómo estás? Bien, voy al trabajo. ¿Julia va contigo? Sí. ¿Por qué no me la dejaste? Se lamentó la madre. ¿Cuántas veces te tengo que pedir? ¿Crees que está mejor en el hospital que con su abuela? Mamá, no empieces, rogó Rita. Pero era tarde, su madre ya se había desatado. He estado esperando toda la mañana. Pensé que tal vez te darías cuenta y traerías a la nieta. Y también sería más fácil para ti. Pero no. Te la llevas al trabajo, a ese caldo de cultivo de bacterias y virus. Mamá, no empieces, repitió Rita. No quería causarte molestias. ¿Podrías estar con ella 12 horas seguidas? Todo el día. Ella es muy activa. Puedo, afirmó su madre con confianza.
Claro que puede, como la última vez, llamará y pedirá, no, exigirá que recoja a Julia de inmediato. Y entonces, algo le pasa al corazón y yo tengo que salir corriendo del trabajo a través de toda la ciudad. Y luego recibo una reprimenda del jefe por no estar en mi puesto de trabajo. Al final del mes, resultaría que también le habían quitado el bono por esa ausencia imprevista, aunque Rita lo había explicado todo honestamente. No quería repetir eso, cada centavo cuenta demasiado como para andar desperdiciando bonos así. No, no puedes, respondió Rita bruscamente. Y no volvamos a hablar de esto. Hubo un silencio ofendido al otro lado de la línea por unos instantes. Como quieras, dijo su madre y colgó. Rita guardó el teléfono de vuelta en su bolso. Julia estaba sentada junto a la ventana, balanceando sus piernas y observando la calle inundada por la lluvia. Las gotas transparentes corrían por el vidrio empañado. La madre de Rita, señora Poblete, era una mujer autoritaria y la infancia de Rita más bien parecía una prisión. No recordaba nada más que una constante disciplina y no quería criar a su hija de la misma manera. Cuando señora Poblete se enteró del embarazo de su hija, se desató un escándalo monumental. Exigía saber el nombre del padre, pero Rita guardaba silencio obstinadamente. Su madre indagó durante los 9 meses, considerando todos los posibles candidatos y nunca acertó. El padre de Julia era el exnovio Antonio Ruiz, quien, al enterarse de su inminente paternidad, como se dice, tomó las de Villadiego, dejando previamente una suma considerable para resolver el problema. Añadió un fajo más de grandes billetes. Y esto como compensación moral. Antonio nunca tuvo problemas financieros, su padre era un exitoso empresario con varias fábricas de paneles sándwich. Y él mismo trabajaba allí en un puesto prestigioso. Rita, furiosa, lanzó el dinero de la mesa y miró fijamente a Antonio sin pestañear. ¿Realmente piensas que me desharé de mi propio hijo? Bueno, supongamos que todavía no es exactamente un niño, dijo Antonio. Más bien un embrión, una cigota. ¿Qué diferencia hace? Gritó Rita. Es tu hijo. ¿Me oyes, tu hijo? Antonio guardó silencio por un momento y luego sacudió lentamente la cabeza. No sé, no sé. ¿Qué no sabes? Estalló Rita, acercándose amenazadoramente. ¿Es tuyo este niño? ¿Crees que te he sido infiel? Dios contigo, Margarita. Se rió Antonio. ¿De qué infidelidades estamos hablando? ¿Acaso tuvimos una relación? Solo fue un poco de diversión. Rita sintió que se ahogaba. La garganta como si la apretara un aro de acero, y en las sienes el pulso golpeaba fuerte y rápido. Sí, ¿cómo se atreve, maldito bastardo? ¿Cómo puedes? ¿Cómo puedes? Comenzó, pero no pudo continuar. De repente, le dio un ataque de náuseas pegajosas y desagradables, y se llevó la mano a la boca. Antonio la miró con una sonrisa burlona, pateando los gruesos fajos de billetes que estaban tirados en el suelo. Haz lo que quieras con el dinero, mi conciencia está limpia. Cuando él se fue, Rita estuvo dando vueltas de un rincón a otro durante mucho tiempo, como una loba acorralada. En su mente se formaban planes de venganza por sí solos, la rabia le nublaba la vista, la náusea volvía a subirle por la garganta una y otra vez y Rita tragaba saliva amarga con convulsión. Luego se sentó en el suelo y lloró amargamente. Su mirada cayó accidentalmente sobre el dinero. Rita se arrastró hasta él, tomó un grueso fajo. ¿Cuánto habrá aquí? No puedo simplemente tirarlos ahora. Con dedos temblorosos, contó los billetes. Muchos, muchísimos. Tal vez suficientes para el primer pago de un apartamento. Hacía tiempo que quería comprar su propia vivienda, incluso había estado viendo opciones adecuadas. Aunque sabía que no tenía una suma tan grande, casi fabulosa, y probablemente nunca la tendría. Y de repente aparecieron estos billetes. Es verdad, de una manera extraña, pero igualmente. No,
no se había involucrado con Antonio por su situación financiera. Realmente tenía sentimientos por él. Sentimientos que ahora se convirtieron en una herida sangrante, infligida sin anestesia. ¿Cómo pudo hacerlo? Se estaba divirtiendo. Frunció el ceño, tratando de contener las lágrimas que volvían a surgir. No, ya basta de llorar, estoy empapando todo aquí. Rita escondió el dinero en el armario. La señora Poblete no sabía nada sobre su relación con Antonio y Rita no tenía prisa por contarle. ¿Para qué? Solo traería problemas y necesitaba paz, especialmente ahora. Acababa de empezar a trabajar después de terminar la carrera de medicina. No quería tomar una licencia de maternidad y su jefe claramente no estaría contento, apenas había llegado y ya se iba. Rita había estado ingresando al hospital varias veces, el embarazo era difícil. Casi constantemente sufría de náuseas, sus piernas y brazos se hinchaban, comenzó a tener insomnio. El ginecólogo mencionó algo sobre diabetes gestacional, pero Rita ni siquiera quería escucharlo. ¿Qué diabetes? Estoy tan sana como un toro. ¿De dónde podría haber sacado esta diabetes? Pero aún así tomó la referencia para el hospital, era muy difícil soportar la náusea. Tal vez allí podrían ayudarla. Y luego llegó Julia, una niña completamente sana y hermosa. El parto también fue bien. Sin embargo, nadie fue a recibir a Rita del hospital. Ni siquiera vino la señora Poblete. Simplemente llamó un taxi a la hora necesaria. Rita arrastró una gran bolsa de ropa con dificultad, tratando al mismo tiempo de no dejar caer a su hija recién nacida dormida. La nieve suave y grande caía lentamente bajo la luz dorada de las farolas y se depositaba silenciosamente sobre la tierra blanca. En la entrada principal del hospital se estaba llevando a cabo una sesión de fotos. Una pareja feliz de jóvenes padres posaba para el fotógrafo, sosteniendo un paquete azul con una amplia cinta blanca. Flores brillantes, globos multicolores inflados con helio flotaban en el cielo, los parientes llenaban elegantes copas estrechas con champán burbujeante. Rita pasó en silencio, nadie la notó. Como siempre, toda su vida había sido invisible, una niña tranquila y modesta. Tenía miedo de llamar la atención, de desafiar a su autoritaria madre, de hacer algo mal. Pero Julia, ella era su desafío, su protesta peculiar contra un mundo injusto. La señora Poblete la recibió en la entrada, envuelta en un lujoso abrigo de bisón, abrió la puerta de par en par. Pasa rápido, vas a enfriar al bebé. Hace mucho frío afuera. Y todo se endurece. Rita entró en silencio en el brillantemente iluminado vestíbulo, comenzó a subir las escaleras. La hija respiraba suavemente, envuelta en una manta cálida, solo la punta de su nariz sobresalía. Rita la miró, tratando de encontrar ese sentimiento de ternura abrumadora y amor infinito que, según cuentan sus amigas, debería haberla invadido justo después del parto, y no encontró nada. Solo una extraña sensación de vacío, como si le hubieran hecho un agujero en el pecho. La historia se repite, dijo suavemente la señora Poblete a sus espaldas. ¿Qué? Rita no entendió. ¿Qué historia? La historia del nacimiento de tu hija, respondió la madre. Su voz resonó como un eco en las paredes del vestíbulo y saltó hacia abajo por las escaleras de concreto, como una pelota de goma infantil. ¿Y mi padre dónde está? Preguntó Rita, sorprendida incluso para ella misma. En el mismo lugar donde el padre de Julia, interrumpió la madre. ¿Quién sabe dónde? Luego siguieron subiendo en silencio. Unos meses más tarde, Rita encontró un apartamento adecuado, un pequeño apartamento de 2 habitaciones en uno de los barrios residenciales. Consideraba que tenía suerte, los metros cuadrados le habían tocado por una suma relativamente pequeña. Además, el banco aprobó la hipoteca sin demasiada complicación, aunque ella era una madre soltera en licencia de maternidad. Parte del costo de la vivienda fue compensado por el gobierno y algo más se devolvió como deducción fiscal. Y al final, Rita no quedó debiendo tanto.
Además, también pudo usar el capital materno allí. Aunque las cuotas se extendieron hasta 16 años, ella se esforzaba por no desanimarse. Después de todo, no a todos les toca entrar en su propio apartamento a los 24 años. Pagaba puntualmente. Sorprendentemente, mamá también ayudaba, de vez en cuando le daba dinero, a veces sumas bastante grandes. Y seguía preguntando, ¿quién es el padre de Julia? Al principio Rita guardaba silencio, luego no pudo contenerse y gritó. ¿Tú no lo conoces? ¿Quizás Miguel de tu clase? Como si no hubiera escuchado las palabras de su hija, continuó la señora Poblete. ¡Qué bribón! ¿No está casado? Te lo estoy diciendo, no lo conoces, repitió Rita. Solo estuvimos juntos 6 meses. Y te dejó embarazada, sacudió la cabeza la madre. Genial, no se puede decir nada. Él no lo sabe, se cansó Rita. No quería discutir. Ya se sentía infinitamente cansada, exprimida, a pesar del carácter relativamente tranquilo de su hija. Se reflejaban las noches sin dormir y la lactancia, que le costaba un esfuerzo increíble, su cuerpo casi constantemente dolía. ¿Quién iba a saber lo difícil que sería el permiso de maternidad? Cuando Julia cumplió 1 año, Rita encontró una buena guardería. Tuvo que pagarle a la directora para obtener un lugar, pero estaba contenta, podría volver a trabajar. Dinero era lo que necesitaba. La mayor parte de sus ingresos modestos ya se los llevaban las cuotas de la hipoteca. Rita intentaba ganar dinero extra, escribía cartas de publicidad. Pero de todas formas el dinero no alcanzaba de manera catastrófica. Tuvo que acostumbrarse al hospital durante mucho tiempo. Al principio, Rita trabajaba en turnos, día y noche, luego pasó a un día laboral de 8 horas más tranquilo. Pagaban menos, pero al menos tenían más tiempo libre que podían pasar con su hija. Y la señora Poblete no parecía muy interesada en ocuparse de la nieta. Y después de la guardería, no había nadie con quien dejar a Julia. Tuvo que sacrificar parte de su salario. A Rita le corroía el sentimiento de injusticia. ¿Por qué otras familias estaban completas y felices con los padres involucrados? ¿Por qué otras abuelas consideraban un placer quedarse con los nietos, mientras que la señora Poblete simplemente se desentendía? Sin embargo, era su propia culpa. Ella misma tomó la decisión de dar a luz, sabiendo de antemano su situación financiera y la actitud de su madre hacia ello. No hay nada de qué quejarse ahora y no hay necesidad de hacer berrinches. Tendría que sacar esta situación adelante de alguna manera. Y ella lo lograría, Rita estaba segura. Habrá una fiesta en su calle también. Tarde o temprano la habrá. Mostrar interés por Julia, la señora Poblete comenzó solo cuando ella empezó a hablar, a los 2 años y medio. Varias veces incluso Rita decidió dejar a su hija con su madre. Pero después de varias quejas sobre su carácter incontrolable y su excesiva actividad, abandonó esa idea. Era mejor llevar a la niña consigo al trabajo que escuchar sermones sobre la crianza correcta. Y leer los sermones de la señora Poblete era algo que sabía hacer y disfrutaba. Además, su carácter empeoraba con la edad, se volvía más crítica, más gruñona. Y Rita intentaba reducir al mínimo su comunicación con ella. Ahora mismo, ella está exigiendo nuevamente dejar a Julia con ella. Rita apretó los dientes de frustración. ¿Cómo explicar su posición si ella no quiere escuchar? No sabía cómo hacerlo. Siempre considera que su opinión es la correcta. De nuevo le vino a la mente la idea de que sería bueno hablar con su madre directamente, aclarar algunas cosas. Pero Rita inmediatamente la desechó con un suspiro. No, ¿cuántas veces he intentado hacerlo? Todo ha sido en vano. En el hospital, dejó a su hija sentada en la sala de enfermeras, dándole un teléfono. Si quieres, juega, lee algo en internet, le dijo. Estaré ocupada en las próximas horas. Trata de no distraerme, ¿vale? Julia asintió y Rita, besándola en la frente, salió al pasillo. Con el tiempo,
el amor por su hija finalmente llegó. Ya no había ese vacío aterrador en su pecho como justo después del parto. Y mirando hacia atrás, Rita se dio cuenta de que simplemente se había hundido en la apatía en aquel momento. El mundo se veía gris, sombrío, sin alegría. Y ese sentimiento opresivo parecía no tener fin. Vivía como en piloto automático, impulsada solo por la obligación de cuidar al recién nacido, pero apenas distinguía entre el día y la noche. Amamantar, dormir brevemente, un rápido bocado de pechuga de pollo hervida con arroz integral, otra toma, un paseo en cochecito y un pañal. Todo esto se repetía en un ciclo interminable y nada más había en la vida. Pero poco a poco todo volvía a su cauce, y Rita se animó. El mundo volvió a brillar con colores, se llenó de vida. Ya estaba en primer grado, la ceremonia de inauguración, los lazos blancos exuberantes. Julia traía calificaciones perfectas de la escuela, cuentos sobre los chicos que le gustaban. Jugaba con sus amigas, cosía ropas extrañas y graciosas para las muñecas, adoraba leer libros. Le encantaba especialmente la historia del mundo antiguo y el espacio. También llevó su libro favorito al hospital, Leyendas y mitos de la antigua Grecia. Un pequeño libro de bolsillo con una cubierta brillante que se encontraba en un lugar completamente inesperado en casa, entre algunos papeles viejos, recibos, facturas. Julia ya no recordaba por qué metió la mano allí, pero el libro rápidamente se convirtió en su favorito. Siempre lo llevaba consigo y lo leía en cualquier momento libre. Las descripciones de los dioses en el Olimpo eran más interesantes que cualquier cuento de hadas o historia. Julia los imaginaba como hermosas estatuas vivientes, rodeadas de una divina luz dorada. Fantaseaba que ella era la cazadora Artemisa, luego la guerrera impresionante con una espada afilada Atenea Palas, luego la triste encerrada en el reino de Hades Perséfone. Siguiendo el ejemplo de las imágenes del libro, se hacía un disfraz de antigua diosa, se envolvía en una sábana blanca y se ataba con el cinturón de su madre. Solo le faltaba el carro y la corona de laurel. Pero aquí la imaginación salvaje venía a su rescate. Sentada en la enfermería se volvía aburrido, y Julia decidió dar un paseo por el pasillo. Mamá no vendría de todos modos. Al menos no en las próximas 2 horas, así que podría salir tranquilamente. Además, no tenía intención de hacer nada peligroso. Solo caminaría un poco, echaría un vistazo. Llevando consigo su libro favorito, abrió la puerta con precaución y evaluó la situación. Por el pasillo pasaban personas con batas blancas, personal médico. A veces aparecían pacientes también. 2 auxiliares pasaron junto a la enfermería con una camilla vacía, dirigiéndose hacia el ascensor. Julia se deslizó silenciosamente por la puerta como una sombra. Nadie la notaba, todos estaban ocupados con sus asuntos. Se sentó un rato en el amplio alféizar al final del pasillo, mirando hacia abajo. Las gotas de lluvia golpeaban el cristal con un ritmo constante y Julia las observaba mientras se deslizaban hacia abajo, dejando un rastro serpenteante detrás de ellas. Pero pronto también se aburrió de esta actividad. Julia caminó por el pasillo, asomándose a las puertas entreabiertas. Detrás de una de ellas había un almacén con cajas, en las estanterías de metal se encontraban botellas, frascos, tubos de ensayo, una cantidad incontable de bandejas médicas. Julia encogió los hombros y cerró la puerta con fuerza, el lugar semioscuro le daba miedo. Detrás de otra puerta encontró una habitación completamente vacía con las cortinas corridas, varias camas vacías estaban silenciosamente alineadas. Julia deambuló entre ellas, se sentó en una, pero se levantó de inmediato. 2 puertas más estaban cerradas con llave y al final del pasillo encontró una habitación individual. Julia miró curiosamente adentro. En una cama junto a la ventana yacía, cubierto hasta la barbilla con una manta, un hombre delgado de pelo oscuro. Miraba al techo con una mirada ausente y al principio Julia pensó que no la había notado. Pero cuando estaba a punto de cerrar la puerta sigilosamente, él de repente dijo: «Entra. ¿Te aburres, verdad?». Por alguna razón,
Julia no se asustó. Al contrario, sintió una extraña sensación de compasión hacia el desconocido. Pasó por encima del umbral, recordó el libro en su bolsillo y tímidamente sugirió: ¿Quieres que te lea algo? Tengo aquí. Sacó el bolsillo del bolsillo y se lo mostró al hombre, un libro muy interesante. ¿Quieres? Y comenzó a explicar. Habla sobre varios dioses y diosas, cómo vivían en el Olimpo en la antigua Grecia. Y cómo eran amigos de los humanos. Bueno, y cosas así. ¿Quieres? El hombre asintió. Quiero, giró la cabeza en la almohada. ¿Sobre Grecia, dices? Sí. ¿Has estado en Grecia? No, nunca. Julia se sentó en un taburete junto a la cama y abrió el libro en la primera página. Empezaré desde el principio. No lo has leído antes, ¿verdad? Y, sin esperar respuesta, comenzó a leer. El desconocido escuchaba en silencio, mirando al techo con la misma indiferencia. En el tercer capítulo, Julia cerró el libro, lo puso en la mesita de noche y preguntó con curiosidad: ¿Qué te pasa? ¿Y tú qué haces? ¿También estás en el hospital? Preguntó el hombre en lugar de responder. Este no parece ser el ala de pediatría. No, mi mamá trabaja aquí, explicó Julia de buena gana. Ella me trajo a trabajar con ella. ¿Es médico? Enfermera. Entiendo. Julia se levantó. Bueno, está bien. Entonces me iré, o mamá verá que no estoy y se enojará. Corre, asintió el hombre. Solo unos 10 minutos después de que se fue, se dio cuenta de que había olvidado su libro en la mesita de noche. Su mano se extendió hacia él involuntariamente. No sabía por qué. Simplemente lo tomó, hojeó algunas páginas, leyó un par de líneas. Los mitos de la antigua Grecia no le gustaban ni le interesaban, pero la niña resultó ser tan viva y alegre que no pudo rechazar su oferta. Ella entró en la habitación que olía a medicamentos como una mariposa, y como si una luz invisible se hubiera encendido de repente. Le había traído un poco de alegría a su vida gris y sombría en las paredes del hospital durante unos minutos felices. Cerró el libro, acariciando la cubierta brillante con las puntas de los dedos. Necesitaba devolver el libro a su dueña, pero ¿cómo encontrarla ahora? Era difícil para él moverse por sí mismo, difícilmente podría llegar a la enfermería. Y preguntarle a cada enfermera por su hija sería absurdo. Quiso devolver el libro, pero hizo un movimiento torpe y se le cayó al suelo. La cubierta dura golpeó sordamente el viejo parquet arañado. Se estremeció al ver el ex libris blanco adornado con la exuberante caligrafía: para mi amada Antonio. Y un corazón atravesado en relieve por una flecha. Este libro lo había regalado a Margarita Poblete, su novia, hace 8 años. Sus pesadas reflexiones fueron interrumpidas por la visita de Sandra, su esposa. Entró con confianza, como si fuera su dueña, trayendo consigo el aroma cítrico y floral de su perfume. Llevaba puesta una bata blanca sobre los hombros. Sus rubios cabellos, elegantemente peinados de manera elaborada, brillaban suavemente a la luz de las lámparas del hospital. ¿Cómo estás?, preguntó sin interés, arrojando una bolsa de frutas en la mesita de noche y sentándose junto a él. ¿Mejorando? Estoy intentándolo, respondió Antonio. Eso es bueno. Mejórate. Ella señaló el libro en sus manos. ¿Y esto qué es? ¿Qué? ¿Oh, esto? Solo un libro que me trajeron para leer. Sandra arrugó su lindo y maquillado nariz. ¿Desde cuándo empezaste a leer libros? Desde ahora, respondió bruscamente Antonio. Sus relaciones con Sandra desde hacía mucho tiempo ya no se parecían al amor. 4 años de matrimonio solo habían llevado a interminables peleas, escándalos y confrontaciones. Él estaba celoso, ella odiaba su trabajo y exigía que le dedicara más tiempo.
Y Antonio simplemente no podía creer que la chica alegre y tranquila con la que se había casado de repente se hubiera convertido en una furia incontrolable. No había ni rastro de idilio familiar. Al final, ella estaba descontenta con todo lo que él hacía. Antonio respondía con la misma moneda y las peleas continuaban. Pero no quería divorciarse, sentía que aún la amaba. Desesperadamente quería devolver su vida a la normalidad. Sin embargo, le estaba yendo muy mal. Los periodos de paz eran tan breves que no tenían tiempo de hablar honestamente sobre sus sentimientos. Y cualquier intento de averiguar los verdaderos pensamientos de Sandra solo conducía a otro escándalo. Bueno, está bien, dijo Sandra conciliadora. No he venido aquí para pelear, Antonio. Vine a hablar. ¿Sobre qué? ¿Acaso no hemos discutido todo ya? Sandra suspiró. No te hagas el tonto, te lo ruego. Sacó un pequeño espejo plegable de su bolso y, con la punta del dedo, se arregló el lápiz labial. ¿Entiendes que te queda poco tiempo? Antonio la miraba fijamente en silencio. Un hombre en una cama de hospital justo después de una operación abdominal difícil y su esposa, deslumbrante, exquisitamente maquillada, vestida con lujo y, por supuesto, con sus gastos pagados por él. Sandra solo compraba en Europa, Milán, París, Roma. Se vestía con la última moda y se negaba a reconocer a los diseñadores locales, solo los más caros estilistas y cosmetólogos la atendían. De verdad, no entiendo qué estás haciendo en este hospital de mala muerte, resopló ella, cerrando el espejo y volviéndolo a guardar en su bolso. ¿Realmente no pudiste encontrar una clínica decente? Bueno, tú tampoco la buscaste, respondió Antonio. Y a mí, ya sabes, me cuesta un poco hacerlo. Sandra levantó la mano. Te lo digo de nuevo, no empieces. No quiero pelear ahora. ¿Cómo te sientes? ¿De verdad te interesa? Preguntó Antonio con sarcasmo fingido. Claro que sí. Bueno, buscaré una clínica. Lo siento por no poder saltar de la cama y postrarme a tus pies en agradecimiento, Antonio se apartó. ¿Podrías irte ya? Solo estás arruinando mi estado de ánimo y necesito estar positivo. Es imposible hablar contigo normalmente. ¿Oh, te has dado cuenta, eh? A propósito, ya hace mucho que no hablamos normalmente. Escondió el libro debajo de la almohada con visible esfuerzo, se volteó hacia un lado y cerró los ojos, mostrando con todo su ser que quería dormir. Aunque no tenía ni un ápice de sueño. Sandra se levantó, arregló su elegante falda lápiz de seda. Bueno, descansa. Te escribiré cuando encuentre algo adecuado. No te molestes. Vendré mañana. Los tacones sonaron cortos y la puerta se cerró silenciosamente. Antonio abrió un ojo, la habitación estaba vacía. Suspiró lentamente con frustración. ¿Por qué vino ella? Ni una sola vez ha venido durante todo el tiempo que he estado en el hospital. ¿Qué la llevó a hacerlo ahora? Antonio no creía que realmente le importara su salud. Esta víbora no tiene sinceridad en su carácter y solo puede perseguir intereses personales. El dolor sordo de la incisión en el costado del abdomen seguía tirando, sin cesar. La operación para extirpar el tumor canceroso se había realizado solo ayer. Los fragmentos ya se habían enviado al laboratorio para su análisis, para determinar si era benigno o maligno. Los médicos no daban garantías sobre nada, solo repetían una y otra vez, era bueno que encontraran el tumor en la primera etapa, cuando no había metástasis y cuando aún era operable. Se trata de todo en las primeras etapas, dijo el anestesista antes de que Antonio se sumergiera en el negro abismo de la anestesia quirúrgica. Bueno, casi todo. Él dijo algo más, pero Antonio ya no podía distinguir las palabras. Sus oídos se sentían tapados con algodón, la realidad a su alrededor giraba, se balanceaba, se cubría con una neblina, y luego se precipitaba bruscamente hacia un abismo. Lo último que recordaba era el rostro inclinado sobre el del cirujano con la máscara médica.
Por alguna razón, Antonio le pareció ridículo, con un color verde y pliegues que parecían volantes. Se despertó en la habitación. Su padre había pagado por una habitación individual y Antonio le estaba muy agradecido por eso. Miró de nuevo el libro. ¿Acaso Rita realmente dio a luz entonces? ¿Por qué no dijo nada? Ah, sí. Él desapareció de su vida. Dios mío, ¿cómo pudo ser tan estúpido? ¿Cómo pudo no valorar los verdaderos sentimientos, el amor? Sin embargo, en ese entonces, pensaba que aún le esperaba el amor. Bueno, ¿de qué relaciones serias podríamos hablar con una chica del barrio, una estudiante de medicina? No tenía padre, y su madre, parecía, tenía una pequeña cafetería en algún lugar en las afueras. No ganaba mucho, apenas lo suficiente para vivir. Y Antonio estaba seguro, Rita estaba con él por el dinero. Sí, y en general, pensaba que ella estaba mintiendo sobre el embarazo para casarse con él. ¿Tonto? Sí, mucho. Recordó el rostro de Julia. Una delgada niña rubia con claros ojos azules, rasgos faciales suaves. Ella era sorprendentemente similar a Rita. ¿Cómo no se dio cuenta de inmediato? Se conocieron por casualidad en una fiesta a la que Antonio ni siquiera recordaba cómo llegó. Probablemente fue por aburrimiento. Y de repente, una chica con chispas traviesas en los ojos, una risa sincera que sonaba como campanas. Ella lo encantó, cautivó, lo embrujó. Mira, advirtió su amigo, ella es una pobre estudiante de una madriguera. Dudo que realmente esté enamorada. Activa tu mente por un momento y reflexiona. Siguió el consejo, reflexionó y solo ahora entendió qué error había cometido en ese entonces. Sandra era su igual, provenía de una buena familia con dinero, de su mismo estrato social. Pensó que eran perfectos el uno para el otro. Encajaban como dos piezas de un rompecabezas y Rita fue solo por un tiempo. Simplemente otra pasión, un amor breve. Tal vez incluso enamoramiento. Pero no algo serio. Antonio esperaba que Julia viniera por el libro olvidado, pero el tiempo pasaba, el día ya estaba llegando a su fin y aún no había aparecido. El sueño lo abrumó y cuando abrió los ojos, fuera de la ventana ya estaba la noche oscura, iluminada por las luces de las farolas. Una enorme gata negra se apoyaba en el cristal, mirando hacia la habitación con sus ojos amarillos que no parpadeaban. Probablemente, Julia no entendió dónde dejó el libro, o simplemente no se dio cuenta de que lo había olvidado en alguna parte. Tendría que preguntar a alguna de las enfermeras por Rita. Sandra regresó al día siguiente. No sola. Trajo consigo a una mujer desconocida en traje de negocios. ¿Cómo estás?, preguntó la esposa desde la puerta y, sin esperar respuesta, continuó, señalando con la cabeza a la mujer. Esta es la notaria. Debes transferir tus propiedades a mi nombre. ¿Qué propiedades?, no entendió Antonio. Acababa de despertarse y apenas logró llegar al lavabo para lavarse los dientes. Mantenerse en pie era increíblemente difícil, y caminar aún más. Todo el tiempo sentía que la incisión estaba a punto de abrirse. Y apresuradamente volvió a la cama. El médico pasó por la habitación. Profesional y fríamente distante, examinó la cicatriz, murmuró algo sobre la normalidad del proceso de cicatrización y ordenó seguir con el reposo en cama. ¿Llegaron mis análisis?, preguntó Antonio. El médico negó con la cabeza. Pero deberían estar listos hoy. Recupérate, y se fue. Antonio se sentó al borde de la cama, simplemente mirando fijamente a un punto. Cuando Sandra llegó después de la operación, su conciencia parecía ser diferente. Comenzó a reflexionar profundamente sobre la vida. Tus propiedades, aclaró Sandra. ¿Quién sabe si sobrevivirás o no? Necesito garantías. ¿Garantías de qué? Antonio se acostó en la almohada, se cubrió con la manta. No te quedarás pobre, eso seguro. Sandra rodó los ojos con irritación.
Antonio, no seas tonto. Soy tu esposa, si lo olvidaste. Tu apartamento, casa, auto, todo eso debe ser legalmente mío. Escribiremos una donación a mi nombre. Bueno, menos mal que no es un testamento, sonrió Antonio y miró a la notaria. Saca la pluma, el papel, escribe, dicto. En caso de mi muerte, mi legítima esposa Alejandra Montero no debería recibir nada. ¿Entendido? Sandra se enfureció. Antonio, deja de hacerte el tonto. Lárgate, murmuró Antonio. ¿Qué? Lárgate, repitió en voz alta. Ambas, lárguense de aquí. Manchas rojas aparecieron en el rostro de Sandra, apretó los dientes, siseó como una serpiente. Antonio, yo. Pero él no le permitió terminar. Mejor trae a tu abogado, voy a pedir el divorcio. ¿Quién eres tú, de todos modos? Se levantó sobre sus codos. Solo una mujer con la que me casé por estupidez, oficialicé un matrimonio. Perdona, estaba loco. Sandra se levantó. Eso es todo, no pienso escuchar esto. Caminó hacia la puerta, la abrió de golpe y se volvió. Te aconsejo que pienses bien, porque en el divorcio te quitaré todo. ¿Entendido? Antonio hizo un gesto con la mano. La notaria salió tras ella, a Antonio le dio un fuerte deseo de escupirles. Y eso fue lo que hizo, con placer y un profundo sentido de satisfacción. Y se rió de su acción, como un niño. Ya es suficiente. Ellos y Sandra son extraños. Y este error, el matrimonio registrado, hay que corregirlo. Tan pronto como me den de alta, iré a solicitar el divorcio. El teléfono pitó, llegó un mensaje. Casi muerto, y todavía tienes esperanzas en algo, escribió Sandra. Recupérate. Me he recuperado, respondió en voz alta Antonio. Por fin, me he recuperado después de tantos años de olvido. Los resultados de los análisis llegaron al día siguiente. El tumor resultó ser benigno, el pronóstico para una completa recuperación era bueno. El médico no hizo promesas, recomendó estar bajo observación para evitar recidivas y anotó algo en la historia clínica. La herida también está cicatrizando bien, así que probablemente pueda darle de alta en una semana o dos. ¿Quieres irte a casa? Sí, quiero, asintió Antonio. Dígame, ¿trabaja aquí la enfermera Poblete? ¿Margarita Poblete? Sí, hay una así, respondió el médico. ¿Es una conocida tuya? Más que eso. ¿Podrías llamarla? Si no me olvido. Descansa. Otro día aburrido y largo en el hospital se desenrolló infinitamente. Su padre llamó varias veces, preguntó por su salud y estado de ánimo. Antonio le contó con alegría las últimas noticias. Agregó. También quiero divorciarme de Sandra. ¿Por qué? Preguntó sorprendido su padre. Hacen una pareja tan bonita. Sí. Pero la belleza es lo único que tienen. Ella es codiciosa y mezquina, trajo a una notaria, quiere dinero. Espera que muera. Bueno, gruñó su padre. ¿Qué cosas? Antonio esperaba a Rita, escuchando los pasos en el pasillo, sintiendo cómo latía su corazón. Aunque ni siquiera él sabía qué le diría. ¿Le preguntaría si la chica con el libro era su hija? ¿Se confesaría de que él mismo cometió un error? ¿Y qué hará ella? Quizás se quedaría callada, bufaría con desprecio o se iría. Antonio oscilaba entre la desesperación y la anticipación mientras esperaba el encuentro con su antiguo amor. Rita llegó por la mañana. Abrió la puerta, miró a Antonio en silencio durante un minuto. Hola, finalmente dijo tan suavemente que apenas lo oyó. ¿Querías verme? Sí, entra. Quiero preguntarte algo. Ella cruzó indecisa el umbral y se detuvo, sin apartar la mirada de él.
Llevaba puesta una bata blanca, abotonada hasta arriba, con las mismas zapatillas blancas en los pies, su cabello recogido modestamente en una cola y sujeto con pasadores. Y no había rastro de maquillaje en su rostro. Rita era radicalmente diferente de Sandra, como el cielo y la tierra, el agua y el fuego. La primera era simple y delicada, como una flor silvestre, la segunda era una elegante y cara rosa. «Hace mucho que no nos vemos», dijo Rita. «Sí». Volvió a reinar el silencio. Rita se acercó a la ventana, abrió las persianas y los rayos del sol de la mañana se derramaron por el suelo. «¿Qué querías preguntar?» ¿Preguntar? Sí, quería preguntar, se trabó él. Su corazón estaba a punto de salirse de su pecho. Sobre, hace mucho tiempo, ¿recuerdas? Ella lo miró con una mirada seria. Recuerdo. ¿Estás enojada conmigo? ¿Me llamaste para pedir perdón? No te preocupes, te perdoné hace mucho. Gracias. Pero quería preguntar otra cosa. ¿Diste a luz a una hija mía? Rita se estremeció. Metió nerviosa las manos en los bolsillos de la bata y dio unos pasos. Supongamos que sí, ¿y qué? Ella vino aquí. Me leyó un libro. Aquí tienes, Antonio tomó el libro de la mesita de noche y se lo extendió a Rita. Devuélveselo. Rita sonrió irónicamente. ¿Eso es todo lo que querías? Antonio se puso aún más nervioso. No sabía cómo decir que quería conocer a su hija y, quizás, reconciliarse con Rita. Las palabras no salían de su boca y simplemente guardaba silencio, mirándola. Ella estaba frente a él, con las manos en los bolsillos y en silencio. Y ese silencio era muy elocuente. No, Rita, quiero conocer a mi hija. ¿Cómo se llama? Ella es mi hija, ¿verdad? Julia. Biológicamente sí, lo es. Pero de hecho, no, solo es mía. Tú no querías su nacimiento, te quitaste el problema pagando dinero. Aunque, gracias, dejaste mucho, incluso lo suficiente para el primer pago de la hipoteca. ¿Vives en un apartamento hipotecado? Antonio se frotaba las sienes con los dedos. Rita, ¿por qué no dijiste nada? Pensé que te inventaste el embarazo. ¿Para qué? Exclamó Rita, con los ojos brillantes. ¿Para sacarte dinero? ¿Es eso lo que piensas de mí? ¿Que inventé un embarazo? Sí. Dibujé un resultado positivo con un marcador y soborné al médico. Todo por dinero, Antonio. Sus fosas nasales temblaban con ira, continuó. Te has obsesionado con tu dinero. Tan banal como suena, todo en el mundo se hace por dinero. Me equivoqué contigo. ¿Hemos terminado de hablar? La interrumpió Rita. Simplemente ya no quiero hablar contigo. Hace muchos años que dijiste suficiente. Con esas palabras, se dio la vuelta bruscamente y salió, dejando el libro de Julia en la mesita de noche. A Antonio le dieron el alta una semana después. Con astucia, obtuvo el número de teléfono de Rita en recepción, pero aún no se decidía a llamarla. No le había contado sus planes de volver con su ex a nadie de su familia, quería hacerlo sin previo aviso. Durante este tiempo, Sandra no le había enviado ni un solo mensaje. Pero a Antonio no le importaba. Quizás así era mejor. Presentó la demanda de divorcio tan pronto como cruzó el umbral del hospital y marcó el número de su esposa. Ella tardó en contestar. Después del tercer timbre, finalmente se escuchó un clic. «Hola», dijo Sandra con un tono molesto. ¿Sigues vivo o qué? Imagínate, comentó Antonio con sarcasmo. Además, quiero darte una noticia desagradable, seguiré viviendo. Resulta que el tumor resultó ser benigno. Sandra resopló. Más bien, dos noticias. Y ambas son repugnantes. La segunda es que he solicitado el divorcio. Por favor, acude al tribunal.
No le contó nada sobre Rita, no veía sentido en hacerlo. Iré, dijo Sandra con un tono amenazante. Pero concederé el divorcio con una condición: transfieres al menos la mitad de la propiedad, en realidad, también la propiedad personal, a mi nombre. Soñar no cuesta nada. Solo te llevarás lo que trajiste. Antonio apagó el teléfono y lo guardó en el bolsillo. Tenía muchas ganas de café, fresco, aromático, fuerte. Pero el médico lo desaconsejaba firmemente. Bueno, tendrá que esperar hasta que pueda. Antonio miró al cielo. Alto, vacío de otoño, se estaba nublando, amenazando con una inminente lluvia. Pero Antonio sonrió, estaba feliz. Se sentía como si hubiera vuelto a la vida. Tenía ganas de sumergirse en ella por completo. Resulta que era padre. Y era tan maravilloso que quería gritar. Caminó rápidamente por la estrecha acera junto a la bulliciosa avenida. Su teléfono sonaba en el bolsillo, pero Antonio no quería contestar. Ni siquiera quería ver quién era, solo empeoraría su estado de ánimo. La herida en su costado aún le dolía sordamente y Antonio tuvo que reducir un poco la velocidad. En casa, se dio una ducha. Dios, cómo había extrañado esos simples placeres. Su propio baño, la cómoda y suave cama, una taza de jugo dulce. Y, por supuesto, el silencio. Simplemente el silencio, sin el crujido de las puertas, el sonido de pasos apresurados, sin el olor a vendas, desinfectante, medicamentos. Una sensación maravillosa, indescriptible. La sonrisa se borró de su rostro. Rita se había quedado en el hospital. Quizás debería llamarla después de todo. Antonio sacudió la cabeza. No estaba seguro de que no colgara al instante. Recordó su respuesta a la pregunta de si Julia era su hija. Biológicamente sí, es tuya. Rita claramente no estaba abierta a la reconciliación. De repente, pensó que su carácter había cambiado mucho en los últimos años. Y cambió mucho. Antes nunca habría dudado en llamar o visitar. Si quería, llamaba y venía. La juventud despreocupada, sin preocupaciones, ¿era una bendición o una maldición? Al final, Antonio decidió, necesitaba encontrarse con Rita fuera del hospital para hablar mirándola a los ojos. Sería mejor que hablar a través de cables. Todavía no sabía cómo reaccionaría ella ante su presencia. No tenía muchas esperanzas de alegría, pero estaba decidido a convencerla. ¿De qué? Antonio se preguntó. De que deberían volver a estar juntos. Que valía la pena intentar empezar de nuevo desde cero. Se espera un otoño cálido, anunciaba melódicamente la joven presentadora del pronóstico del tiempo desde la pantalla del teléfono. En algunos lugares pueden haber tormentas y lluvias, pero en unos pocos días el cielo volverá a estar despejado. Rita miró por la ventana. Y, de hecho, el sol brillaba intensamente, jugando con destellos en la hojarasca amarillenta. Por el borde del cielo, vagaban despreocupadamente, como perdidas en sus pensamientos, pequeñas nubes. Rita amaba el otoño más que cualquier otra estación del año. Incluso más que el ruidoso y brillante verano. Le parecía misterioso, poético, infinitamente hermoso en su vestido carmesí. Quería pasear sin fin por los senderos cubiertos de hojas del viejo parque, recoger un ramillete amarillo y rojo de hojas y sumergirse por completo en los abrazos de esta melancolía pensativa con toques de nostalgia. Pero tenía que ir al trabajo. Julia ya se había ido a la escuela, con su pesada mochila colgada de su espalda. ¿Y por qué los estudiantes de primer grado llevaban tantos libros y cuadernos? Parecía que estuvieran escribiendo informes científicos en lugar de aprender letras. Rita terminó el café de un solo trago, puso las tazas en el fregadero y fue al vestíbulo. Sus pensamientos volvieron a Antonio, ¿de dónde había salido? ¿Cómo había terminado en su modesto hospital de la ciudad? Con sus recursos financieros, podría haberse tratado en una clínica privada o incluso en el extranjero.
Rita se puso sus botines de cuero, cerró las cremalleras 2 veces con un chirrido corto. Estaba tanto contenta como disgustada por su repentina aparición en su vida. Por un lado, Julia había preguntado varias veces quién era su padre, soñaba con conocerlo. Pero por otro lado, ¿qué derecho tenía Antonio de aparecer ahora? Después de todo, había renunciado a ella antes incluso de su nacimiento. Como se decía en una famosa película, no dormiste por las noches, no corrías entre las conferencias en la universidad. ¿Ahora quería reclamar a su hija de primer grado ya crecida? El sol calentaba agradablemente, acariciando con sus rayos ya cálidos de otoño, y Rita entrecerraba los ojos de placer, como un gato. Bajo sus pies, las hojas crujían, y ella caminaba, mirándolas distraídamente. Cuando vio a Antonio en la sala, algo se removió en su corazón. Algo parecido a un viejo sentimiento, pero inmediatamente fue opacado por la ofensa. Y Rita reflexionaba, ¿qué sentiría si no fuera por esa ofensa? Pero no podía mirar profundamente en su alma, algo se lo impedía, no le permitía hacerlo. En la entrada del hospital, Antonio se movía inquieto, Rita no lo vio de inmediato. Solo cuando estuvo cerca de la puerta. Se detuvo, mirándolo confundida. Vestido impecablemente, ni siquiera parecía que hace unos días estuviera postrado en cama, incapaz de llegar al lavabo por sí mismo. Con un ramo de rosas rojas envuelto en papel craft en las manos. Estaba allí, nervioso, mirando a su alrededor. ¿Quieres ver a Julia, verdad?, preguntó Rita sin saludar. Antonio se sobresaltó, se volvió hacia ella. Una amplia sonrisa se dibujó en su rostro. «Rita», exclamó. «Y justo te estaba esperando». «Sí, lo entendí». Pregunto, ¿quieres ver a Julia? Él asintió. Ella negó con la cabeza y lo miró directamente a los ojos. Y nuevamente ese extraño sentimiento. Se agitaba dentro de ella, golpeaba suavemente en su corazón, palpitaba en sus sienes. Los rayos del sol se hundían en sus ojos, brillando con chispas traviesas. Parecía que con la edad se había vuelto más guapo. Labios bien definidos, nariz recta y delgada, rasgos faciales y figura masculinos. Parecía una escultura de un dios antiguo, su apariencia estaba completamente bendecida por la naturaleza. ¿Por qué?, preguntó Antonio en silencio. De repente, se quedó atascado, torpemente le tendió el ramo. «Es para ti». «Quítalo», dijo Rita entre dientes. «Quita ese rastrillo de inmediato». «¿Por qué un rastrillo?». «Para mí, son hermosas rosas». «Ya no me afecta». Se miraron en silencio. La gente pasaba, la puerta del hospital se abría y se cerraba, los coches llegaban y se iban. 2 asistentes salieron corriendo por la entrada lateral, empujando una silla de ruedas por la rampa circular. Antonio lo siguió con la mirada, suspiró y dejó caer el ramo. «Está bien, como quieras. Ya es hora de que vaya al trabajo». Rita lo rodeó, tiró de la puerta por el pesado pomo de madera, se volvió y señaló con la mirada hacia el anillo de compromiso. «¿Y tú estás casado, verdad?». Antonio escondió la mano detrás de la espalda. «En proceso de divorcio». «Ah». Se rió Rita. «Todos estáis en proceso de divorcio. Y luego resulta que la esposa está embarazada». Golpeó la puerta con fuerza, cruzó rápidamente el vestíbulo, lanzando a la chica tras el mostrador de recepción. «Mira quién está aquí. Vino a verme». Y de repente sonrió, bajando la cabeza. Se rió de sí misma, de ese pequeño haz de luz que había surgido en su pecho y se había extendido hacia su corazón con sus tentáculos. Vino. Después de todo, vino. Y se preguntaba qué haría a continuación. Rita se confesó a sí misma, lo estaba esperando. Quería que volviera a aparecer, que diera alguna señal de que no le era indiferente. ¿Acaso la había amado todos estos años? Pero no quería ceder fácilmente a sus brazos. Que ganara su victoria con dificultad.
especialmente porque tenía un as bajo la manga tan importante como su hija. Todo el día estuvo de buen humor, lo que no pasó desapercibido para sus colegas. Sus amigas se reían, bromeaban, finalmente había encontrado a su príncipe. Rita no respondió nada, solo sonreía y entrecerraba los ojos. Tenía ganas de cantar, bailar, divertirse, gritar a pleno pulmón. Qué contraste tan radical con el dolor y la desesperación sin esperanza que la habían abrumado por completo después de que Antonio se fuera. Por la noche, él le escribió un mensaje. Rita deliberadamente no lo abrió durante mucho tiempo, que no pensara que había estado esperando su mensaje. Una hora después, llegó otro y otro más. Rita finalmente presionó el icono de notificación. Mira por la ventana. Por favor, mira por la ventana, estoy afuera. ¿Cómo sabía su dirección? Probablemente en el hospital. O tal vez había ido a ver a su madre y ella se lo había dado. Rita, por favor, mira por la ventana. Bloqueó la pantalla, apartó la cortina hacia un lado. Abajo, bajo la luz de la farola, había toda una orquesta de cuerdas, alguien fumaba, alguien leía algo en el teléfono. Antonio estaba parado un poco aparte. Vio a Rita en la ventana, dijo algo en voz alta y agitó la mano. Los músicos agarraron sus instrumentos, comenzó a sonar música suave y agradable. Rita miraba hacia abajo desconcertada. Nunca había imaginado que Antonio fuera capaz de gestos tan románticos. Y de repente sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. Escondió la cara en las manos, sollozando en la oscuridad salada y sintiéndose completamente estúpida. Julia corrió hacia ella y, poniéndose de puntillas, también miró por la ventana. «Mamá, ¿qué está pasando? ¿Quiénes son ellos? Mamá, ¿por qué estás llorando?» Rita levantó a su hija en brazos, la abrazó. «Este es tu padre». ¿Eso es todo?, se sorprendió Julia. Rita se rió. «No, solo uno, que no está tocando». Julia miraba atentamente hacia abajo. Antonio sonreía, saludaba con la mano, luego se agachó. En el asfalto apareció un corazón dibujado con tiza. Antonio lo atravesó con una flecha, se levantó y, juntando las manos como si fueran un megáfono, gritó. ¿Recuerdas aquel libro? Y sacando un libro del bolsillo, se lo mostró a Rita. ¡Ay, mi librito!, exclamó Julia en sus brazos. Claro, lo recuerdo. Este es el mismo tío de la habitación, le leí leyendas. Ahora era el turno de Rita de sorprenderse. Julia pacientemente le contó toda la historia desde el principio hasta el final. Cómo salió de enfermería porque estaba aburrida. Cómo se asomó por la puerta entreabierta y encontró a un desconocido desafortunado. Cómo le dio lástima y decidió leerle su libro favorito, pero luego lo olvidó en la mesita de noche. Así que de ahí es de donde sabía dónde trabajo. Exclamó Rita y apoyó su frente ardiente en el hombro de Julia. La orquesta seguía tocando y tocando, los vecinos miraban por las ventanas. Alguien gritó descontento. «Dejen de tocar aquí, la gente se está yendo a dormir». «Sí», apoyó otra voz, «han montado aquí una orquesta. Vayan a tocar a su teatro sinfónico». Antonio levantó la mano, los violinistas se callaron y comenzaron a guardar sus instrumentos en las fundas. Y él, como en una película, se arrodilló. «Margarita Poblete, ¿quieres casarte conmigo?» Rita cerró bruscamente la cortina, bajó a Julia de sus brazos. «¡Guau!», se le escapó involuntariamente. Corrió hacia la puerta, salió al patio en zapatillas de estar en casa, la puerta de entrada al edificio chirrió detrás de ella, Rita se detuvo en el escalón. «¿Qué tipo de circo es este aquí?», preguntó con falsa indignación, frunciendo el ceño. «Casi es de noche y aquí tienes una discoteca. No me habrías prestado atención de otra manera». Antonio sonrió y rió. Luego lloró, se agachó, apretando las manos contra su rostro. «¿Realmente me estás pidiendo matrimonio?»,
Antonio asintió. Por supuesto, y sacó una caja de terciopelo rojo del bolsillo interior, levantó la tapa, el anillo brilló con un diamante. ¿No quieres tomar flores? ¿Tal vez tomes esto? Rita levantó los ojos húmedos hacia él. ¿Estás segura? ¿Y si resulto ser una arpía? Podría darte dolores de cabeza todos los días sin piedad. O, tal vez me encapriche con tu dinero. Entendió que todavía estaba agachada, se levantó. Julia salió del edificio y se paró detrás de ella. Acerca del dinero, Antonio se acercó. Estoy seguro de que no lo harás. Si quisieras dinero, no habrías guardado en secreto el nacimiento de nuestra hija. ¿Sabes que pagué la primera cuota de la hipoteca con ese dinero que me diste? ¿Cómo dijiste entonces, como compensación moral? Así que soy una mujer tan materialista. Antonio la miraba con una sonrisa y ternura en los ojos. Rita, no digas tonterías. Las mujeres materialistas no saben ni quieren cuidar a los hijos, y mucho menos dar a luz sin ningún beneficio. Como mi esposa, por ejemplo. Y tú ni siquiera me buscaste. A Rita le faltaban fuerzas para discutir. Una ola de emociones la envolvió tan violentamente que el mundo parecía tambalearse ante sus ojos. Los músicos ya se habían ido, pero ellos aún estaban de pie frente a frente. Antonio sostenía la caja de anillo abierta en su palma, Rita sostenía a su hija de la mano. Esta última escuchaba su conversación con curiosidad. ¿De verdad eres mi papá? Finalmente preguntó. ¿En serio, de verdad? Sí, Antonio se puso serio. De verdad. Tu mamá simplemente no me dijo que existías. Él estaba feliz. Verdaderamente feliz. Después del descubrimiento del tumor, la difícil operación, la larga recuperación, parecía haber cambiado repentinamente, revisado sus puntos de vista sobre la vida y entendido lo que realmente vale la pena en la vida. La familia, el amor, los hijos. Julia sonreía. Espero que Julia tenga un hermano y una hermana más, dijo él. ¿Estás de acuerdo? Rita negó con la cabeza. No lo sé, Antonio. Necesito pensar bien en eso. Entró en el edificio, Julia la siguió. Subieron por la escalera de cemento hasta el segundo piso y Rita ya sabía qué respondería. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.